Espero que estas creepies les guste mis panas. No olvides dejar tu like, es muy importante para mí. Ahora sí, comencemos con las historias. No quería ser uno de esos idiotas que no pueden seguir las reglas. Soy adicto a las historias de terror. Especialmente estos días, sin nada más con que llenar mi tiempo, paso horas interminables revisando historias nuevas que aún no haya leído. Mis favoritas son las de reglas. Ya sabes de cuáles hablo. Soy guardia del turno nocturno en un centro comercial abandonado, y alguien me dejó una lista extraña de reglas. El protagonista nunca se las toma en serio al principio. Inevitablemente pasa algo aterrador, entra en pánico y rompe una. Siempre pensé que sería muy fácil seguir las reglas, solo manteniendo la cabeza fría. Mi oportunidad de probarlo llegó de forma inesperada. Oye, ¿sigues buscando trabajo?, me preguntó Tony, mi compañero de cuarto, una noche durante la cena. El tío Mike está buscando a un encargado nocturno para un almacén. Me apresuré a masticar y tragar un enorme bocado de espagueti. No tengo experiencia en gestión, dije. Tony agitó el tenedor con desgano. El título es solo de adorno. Lo único que harías es vigilar el almacén, asegurarte de que nadie entre a robar ni nada. ¿Y cuánto pagan? $25 la hora. Me atraganté con un pedazo de cebolla. Mientras tomaba agua y masajeaba mi garganta, se me ocurrió que Tony me estaba haciendo un favor. Nos habíamos hecho muy cercanos en los 2 años que llevábamos viviendo juntos, y él sabía que yo necesitaba dinero con urgencia. ¿Dónde firmo? Bromeé. Al día siguiente, un Uber me dejó exactamente a las 9 de la noche frente a la dirección del almacén. El edificio era de concreto, feo, metido entre un depósito de chatarra y una clínica dental abandonada. Sabía que era una clínica dental por el cartel de madera podrida sobre la puerta que decía Apiteet, junto a una imagen descascarada de un emoji con una sonrisa enorme y un juego completo de dientes humanos realistas. Empujé la gruesa puerta metálica del almacén y entré. Me encontré en una habitación enorme, casi vacía, iluminada por tiras de luces fluorescentes que parpadeaban. Unas cuantas cajas de madera estaban apiladas sin orden contra la pared del fondo, junto a otra puerta metálica. A mi izquierda había un pequeño armario con la puerta entreabierta, y a mi derecha, un escritorio de madera con una silla detrás. Sobre el escritorio había una llave plateada y una hoja de papel impresa. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras tomaba el papel y leía, en letras negras grandes. Reglas. 1. Cierra la puerta con llave al entrar al edificio, y nuevamente al salir. 2. No abras la puerta a nadie. Si deben estar aquí, tendrán una llave. 3. No entres a la habitación del fondo, especialmente si escuchas voces provenientes de ahí. 4. Ignora cualquier olor extraño. 5. Nunca abras las cajas. Si gotean, hay un trapeador en el armario de limpieza. 6. Si ves a un hombre con un traje de rayas azul y blanco, sé cortés con él, pero no mires su rostro. 7. No llames a la policía. No están de tu lado. 8. No hables con nadie que parezca un oficial de policía. No están de tu lado. ¿Era una broma? Traté de recordar si alguna vez le había mencionado a Tony mi obsesión con las historias de reglas. Después de pensarlo un momento, decidí que, broma o no, haría lo que siempre deseé que hicieran los protagonistas de esas historias. Mantener la calma y seguir las reglas. Tomé la llave y cerré la pesada puerta metálica detrás de mí. Luego miré dentro del armario, descubriendo que el estrecho espacio servía tanto de baño como de cuarto de limpieza. Había un urinario, un lavabo, un trapeador y un balde. Finalmente, me senté en el escritorio, saqué el teléfono y empecé a revisar internet. Me sentía orgulloso de haber evitado la trampa obvia.
Si hubiera ido a revisar la habitación del fondo, seguro algo me habría tentado a abrir la puerta. No, mejor quedarme aquí. Varias horas después, mientras medio dormía en la silla, un ruido metálico me despertó de golpe. Miré mi celular. La 1 de la madrugada. El ruido volvió. Venía de la puerta principal. Alguien estaba intentando abrirla. Contuve la respiración, observando cómo el picaporte se movía. Me di cuenta de que no había ventanas en todo el almacén. Nadie podía ver adentro, y yo no podía ver afuera. Tras unos segundos, el picaporte se detuvo. ¡Bum! Toda la puerta tembló, como si alguien, o algo, la hubiera golpeado con una fuerza brutal. El corazón me martillaba el pecho mientras retrocedía lentamente. ¡Bum! 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 Mi espalda chocó con algo frío. Estaba pegado a la pared del fondo. Como si alguien hubiera apagado un interruptor, todo volvió a quedar en silencio. Bajo mi mano, sentí el metal rugoso de la puerta que conducía a la habitación trasera. ¿Había sido ese el propósito del ataque? ¿Forzarme a acercarme a esa puerta? En medio del silencio, escuché algo a través de la pared. Era un sonido débil, agudo, apenas perceptible, que subía y bajaba de volumen en un patrón irregular. Parecía el llanto de un bebé. Corrí de vuelta al escritorio, con la mente dando vueltas. ¿Podría haber realmente un niño atrapado ahí? ¿Debería llamar a la policía? En cuanto pensé eso, recuperé la cordura. Mis ojos fueron hacia la hoja sobre el escritorio. No llames a la policía. Negué con la cabeza, sonriendo ante lo absurdo del pensamiento. ¿Un bebé, en la habitación trasera de un almacén industrial? Tenía que mantener la calma. El resto de la noche transcurrió sin nada extraño. Usé parte de mi primer sueldo para comprar unos audífonos con cancelación de ruido y llegué a mi segundo turno con ellos puestos al máximo. Me detuve en seco al entrar. El aire olía mal. Tenía un olor metálico, como a cobre viejo, con un fondo nauseabundo que me recordaba a una fuga de alcantarilla. Una mezcla de podredumbre y suciedad. Tosiendo, cerré la puerta con llave. Al girarme, algo llamó mi atención. Las cajas del fondo estaban sobre lo que parecía un charco de alquitrán. Tragando saliva, fui a buscar el trapeador. La sustancia, al limpiarla, era espesa, como salsa seca de un día anterior. El olor a cobre me envolvía, tan fuerte que parecía físico, una especie de niebla que saturaba mi nariz, mi ropa, mis pulmones con cada respiración corta. Algo tocó la parte trasera de mi cabeza, y mis audífonos se deslizaron. Me giré de golpe, salpicando agua sucia por todas partes. Un hombre estaba a unos pocos pasos de mí, sosteniendo mis audífonos en la mano. Llevaba un traje extravagante, con rayas blancas y azul claro. Un moño dorado torcido en un cuello blanco rígido, y su rostro, bajé la mirada, intentando olvidar la breve impresión de sus ojos brillantes y sus labios pálidos. Su voz era suave, delgada. ¿Eres el nuevo encargado nocturno?, preguntó. Sí, señor. Balbuceé. Sin audífonos. Dijo. Mantente alerta. Asentí como un idiota, sin dejar de mirar sus relucientes zapatos marrones. Sigue con el buen trabajo. Dijo. Los zapatos se movieron, sus pasos resonaron por la habitación y luego escuché el sonido de la puerta principal al abrirse. Cuando el cerrojo volvió a encajarse, me atreví a mirar. El almacén estaba vacío. Terminé rápidamente de limpiar el desastre junto a las cajas. Mis audífonos estaban sobre el escritorio. Me dejé caer en la silla, mirando los cojines negros que absorbían la tenue luz. ¿Había entrado el hombre desde afuera? ¿O había salido de la habitación trasera? Mi mente se llenó de imágenes. Él, de pie, inmóvil, en la oscuridad, del otro lado de la pared. ¿Por qué había estado ahí? ¿Cuánto tiempo llevaba esperando? ¿Y si no era el único? No pude tranquilizarme. Revisé el celular, caminé de un lado a otro, traté de dormir, pero sin importar lo que hiciera, sentía como si 1000 ojos brillantes me miraran la espalda. Necesitaba ver qué había en esa habitación. Leí y releí las reglas.
No entres a la habitación del fondo, especialmente si escuchas voces provenientes de ella. No entraría, me dije. Solo escucharía, y si no había nada, abriría la puerta un poco. Solo una mirada, para asegurarme de que estaba solo. Me acerqué con cautela a la puerta, notando lo sólida que se veía, lo gruesas que eran las bisagras. Apoyé el oído contra el metal frío y cerré los ojos. Silencio, salvo por mi respiración temblorosa. Antes de perder el valor, abrí la puerta de un tirón. Del otro lado solo había una habitación de concreto, vacía, iluminada por una bombilla desnuda colgando del techo. Me quedé mirando, sintiendo cómo se mezclaban la vergüenza y el alivio. ¡Bum! Me giré de golpe. ¡Bum! La puerta principal temblaba bajo el impacto de algo invisible. ¡Policía!, gritó una voz afuera. ¡Bum! Mis ojos bajaron a la hoja sobre el escritorio. No están de tu lado. Policía, abra la puerta. ¡Bum! Las palabras impresas parecían moverse frente a mis ojos. No hables con nadie que parezca un oficial de policía. No están de tu lado. Mi visión estalló en destellos dorados. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en una cama de hospital, mientras una policía de rostro severo me informaba que estaba arrestado. En ese momento no entendía mucho, pero con el tiempo, durante el juicio, fui armando las piezas. Había sido reclutado sin saberlo por una organización criminal. La policía estaba tras el jefe, el hombre del traje azul y blanco, cuando volaron la puerta del almacén conmigo adentro. Uno de los jurados vomitó al ver las fotos de lo que encontraron en las cajas. Nadie creyó en mi inocencia. No pude explicar por qué ignoré los llantos, por qué limpié la sangre, ni por qué fui incapaz de describir el rostro del hombre del traje, aunque lo tuve frente a mí. Me dieron 40 años sin posibilidad de libertad condicional. Mi vida se acabó, pero déjame dejarte esta advertencia, por si acaso puedo salvar la tuya. Si alguna vez encuentras una lista de reglas extrañas, no las sigas. Hay un monstruo en mi armario. Mi nombre es James, y hay un monstruo en mi armario. No, no soy un niño pequeño. Soy un hombre de 32 años, con esposa y 2 hijos. Pero hay un monstruo en mi armario. Lo he visto. Tiene la piel negra y viscosa, garras largas y afiladas. Sus ojos son de un naranja brillante, y sus dientes parecen dagas. Soy el único que ve al monstruo en el armario. Mi esposa no me cree. Dice que solo tengo pesadillas. Pero te lo juro, hay un monstruo en mi armario. La primera vez que vi al monstruo fue cuando era niño. Mi padre había llegado borracho a casa, y la pelea de todas las noches entre mis padres había comenzado. Yo me escondí en mi habitación cuando escuché la puerta del armario abrirse, y vi como unas garras afiladas se asomaban por el borde. Miró hacia afuera, hacia mí, y siseó. Se retiró dentro del armario justo cuando mi padre entró. Me agarró bruscamente del brazo, y comenzó la golpiza. Desde esa noche, de vez en cuando, el monstruo volvía a mostrar su horrible rostro, como una especie de presagio. Cada vez que aparecía, pasaban cosas terribles. Y no importa si me mudaba o a donde fuera, siempre terminaba instalándose en el armario. Sé que tiene algo que ver con todo lo que sucede. Mi terapeuta dice que no es real. Que es una manifestación de mi trauma. Pero eso no es verdad. Sé que no es verdad porque me ha atacado físicamente. Me ha cortado los brazos, me ha arañado las piernas. Es un maldito bastardo. Nunca me hace suficiente daño como para matarme, solo lo necesario para recordarme que está ahí, que es real. Mi esposa ha estado diciendo que quiere irse, llevarse a los niños. El monstruo no se lo va a permitir. Acaba de salir del armario, y va directo hacia ella. Escuché los gritos de mi esposa y de mis hijos mientras el monstruo los atacaba con ferocidad. Supongo que los vecinos llamaron a la policía, porque ahora están aquí. No me creen lo del monstruo. Me están llevando. Este diario es la única prueba que tengo de la verdad, que mi familia fue asesinada por el monstruo de mi armario.
Mi juicio fue rápido. Me permitieron conservar este diario, pero me enviaron a un hospital psiquiátrico. Los doctores no me creen. Dicen que no estoy bien. El monstruo está aquí también. Pero ahora está bajo mi cama. También me habla. Me dice que ellos se lo merecían. Escuché a los doctores mencionar trastorno de identidad disociativo. No sé qué significa, pero te juro que fue el monstruo quien lo hizo. Mañana me van a quitar el diario. Así que escribo esto como una especie de mensaje final. El monstruo me matará esta noche. Él mismo me lo dijo. Por favor, alguien créame. Hay un monstruo bajo mi cama. Mató a mi familia. Yo no soy un monstruo. Yo no soy un monstruo. James está muerto. 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 Yo soy el monstruo en su armario. James está muerto. James está muerto. James está muerto. Mi hermana psicópata me acaba de mandar un mensaje. Viene a mi fiesta de cumpleaños. Hola, hermana. ¿Cuánto tiempo sin verte? Llegué a la ciudad ayer. Estaré en tu fiesta de cumpleaños. Besos, Anna. Quemé mis malditos huevos leyendo ese mensaje. Apareció en un número desconocido mientras cocinaba, y simplemente me quedé allí en la cocina, con el teléfono en la mano y el humo elevándose de la sartén. No había tenido noticias de Ana en 3 años. Me senté en la mesa un rato, jugando con el desayuno y tratando de pensar qué decir. Mi esposo entró, ya vestido para el trabajo. ¿Cómo está la cumpleañera?, preguntó, besándome la mejilla. No respondí. Solo le mostré el mensaje. Él se encogió de hombros. Tal vez sea hora de que ustedes dos arreglen las cosas, cariño. No es tan simple. Dije. Nunca le conté toda la historia entre ella y yo. Él pensaba que era solo el típico drama entre hermanas. Pero Ana y yo tuvimos guerras completas. Cuando éramos adolescentes, Ana una vez me cortó el cabello mientras dormía porque notó que mis rizos habían crecido más que los de ella. No soportaba que yo tuviera algo que ella no. ¿Cómo sabe siquiera de la fiesta?, pregunté. Ella todavía vive en mi ciudad natal. Él juró que no le había dicho. Tal vez alguien de la lista de invitados lo hizo, ofreció. Luego me dio otro beso y salió para su largo viaje a la ciudad. Finalmente, le respondí el mensaje. Le agradecí, probablemente más educadamente de lo que realmente sentía, y le dije que sería lindo tenerla aquí. Luego pregunté si necesitaba mi dirección. Unos minutos después, ella respondió, pero ignorando por completo la pregunta. Llegaré un poco tarde a la fiesta, pero estaré a tiempo para el pastel. Me quedé mirando la pantalla, leyéndolo varias veces. Todo lo que podía recordar era aquel momento de hace años. Despertar y verla junto a mi cama, mi cabello en su mano, y ella susurrándome al oído. Detrás de mí, como siempre. Dejé a mi hijo en la escuela y fui a una tienda a comprar bebidas y bocadillos para la fiesta, que sería en mi casa. Mientras estaba ahí, empecé a bombardear a los invitados con mensajes, preguntando si conocían a Ana. Todos dijeron que no. Lo cual tenía sentido. Ella vivía a 300 millas de distancia y era parte de un pasado que había hecho todo lo posible por mantener oculto. También le escribí de nuevo a mi esposo, asegurándome de que esto no fuera algún tipo de sorpresa que él hubiera planeado para hoy. Él lo negó y se molestó por lo insistente que estaba siendo. Él no entendía cómo era para mí. Siempre detrás de Ana, con su personalidad obsesiva y controladora. Especialmente en la preparatoria, se había hecho su misión convertir mi vida en un infierno. Yo era la chica artística y socialmente tote. Ella era la típica chica mala, popular, hermosa, cruel. No tenía idea de qué esperar de ella ahora, y necesitaba alguna pista. Llamar a mis padres estaba fuera de cuestión, pero entonces recordé a Greg. Solía ser nuestro vecino y uno de los muy pocos amigos que tenía en esa época.
Todavía lo tenía en Facebook. Le envié un mensaje directo y rápidamente me respondió con su número de teléfono. Llamé, y se mostró feliz de saber de mí y ponerse al día. En aquel entonces, él era el único chico abiertamente gay de nuestra escuela, y había pasado por mucho. Conectamos por ser los outsiders. Todavía vivía en la misma casa, heredada de sus padres. Le pregunté qué sabía sobre mi hermana, y su tono cambió de inmediato. ¿No sabes? Sonó dudoso. Se mudó de nuevo a la casa de tus padres. Justo al lado. La he visto un par de veces en la calle. Se veía delgada y algo desgastada después de la rehabilitación. Ya no es la reina del colegio. ¿Qué quieres decir? Pregunté, confundida. ¿Y qué pasó con su esposo? ¿Ese abogado? Ana se había casado con uno de los abogados más poderosos del estado hace algunos años, en una boda tan grande que incluso salió en los periódicos. Mis padres, siempre aduladores, estaban orgullosos más allá de las palabras. Se separaron hace unos meses. No en buenos términos, por lo que escuché. El rumor dice que él le era infiel a diestra y siniestra. Y la pobre Ana se volvió demasiado inestable, enganchada a medicamentos solo para poder sobrellevarlo. Me quedé en silencio, tratando de procesar todo eso. Greg parecía tener más que decir. Empezó, pero se detuvo, como si no estuviera seguro de si debía. Lo presioné. Dilo nomás. Lo raro es. Finalmente dijo. Que ese ex esposo, el abogado, murió la semana pasada. Los periódicos no dieron muchos detalles, solo dijeron que fue horrible. Un verdadero desastre. Los rumores locales dicen que podría estar relacionado con deudas de la mafia, pero también había rumores de que la policía investigaba a tu hermana. Otro mal recuerdo me golpeó mientras colocaba los platos y acomodaba las sillas para la fiesta. Recordé un cumpleaños cuando tenía 11 o 12 años, y Ana, enojada de que el día especial fuera mío, empujó el pastel de la mesa al suelo. Me lancé hacia ella, furiosa, y mis padres me detuvieron, protegiéndola como siempre. Prometieron que había sido un accidente y obligaron a Ana a disculparse. Pero a la mañana siguiente, en el autobús escolar, se acercó y susurró la misma frase en mi oído. Detrás de mí, como siempre. Cuando los primeros invitados empezaron a llegar a las 6, me encontraron apenas arreglada y difícil de tratar. Estaba demasiado ansiosa, esperando el momento en que ella tocara el timbre. Encontré una excusa y me fui a mi habitación, decidí llamar a mis padres. Solo ellos podían decirme más sobre cómo estaba Ana mentalmente. Odiaba llamar a esos dos, pero lo hice de todas formas y no obtuve respuesta. Intenté unas cuantas veces más y nada. Era extraño. Mi padre, un jubilado amargado, nunca salía de la casa y prácticamente vivía en esa silla junto al teléfono, viendo cualquier partido que estuviera en la televisión. Llamé de nuevo a Greg y le pregunté si había oído algo sobre mis padres. Me dijo que seguían allí, viviendo como siempre. Le pedí que revisara si las luces estaban encendidas en su casa. Dijo que sí, pero que estaba terminando de preparar su cena y que me llamaría de vuelta una vez que fuera a ver. Le agradecí y regresé a la fiesta. La mayoría de los invitados ya había llegado. Amigos me abrazaban, me entregaban regalos y disfrutaban de la lista de reproducción que había armado cuidadosamente durante la semana. El único que faltaba era mi esposo, que por el largo viaje llegaría un poco más tarde, pero no antes de detenerse en la pastelería que habíamos contratado para recoger el pastel. Le envié un mensaje preguntando si ya estaba en camino. Logré relajarme un poco, tomé una copa de vino y empecé a disfrutar la conversación. Incluso olvidé a Ana por unos minutos hasta que vi el nombre de Greg parpadear en mi teléfono. Fui a mi habitación para contestar. Nadie abre la puerta cuando toco, dijo Greg. Estaba afuera de la casa de mis padres. ¿Podrían estar fuera? No lo creo. Las luces de la sala están encendidas y la camioneta de tu papá está en la entrada. Eso es raro. ¿Puedes mirar por la ventana? Las cortinas están cerradas. No puedo ver nada. ¿Y la puerta? Antes solían dejarla sin llave algunas veces. No sé si debería. Pude escuchar su vacilación,
probablemente preguntándose si estaba bien entrar a una casa sin invitación. Pero lo intentaré. Escuché el sonido del picaporte girando. Estaba desbloqueada. Por unos segundos solo escuché pasos y a Greg llamando a mis padres en voz alta. Luego un sonido que no había escuchado antes. Un grito de puro horror. ¿Qué pasó?, pregunté, sujetando el teléfono con fuerza. Dios mío, ¿qué hay allí, Greg? Tus padres, hay sangre. Sangre por todas partes. ¿Qué quieres decir, Greg? Mi ansiedad estaba a punto de explotar. Yo, necesito colgar. Lo siento. Tengo que llamar a la policía ahora. Te volveré a llamar. Escuché otro Dios mío antes de que la llamada terminara repentinamente. Intenté llamarlo varias veces, pero la línea estaba ocupada. Entonces un golpe fuerte en la puerta de mi habitación me hizo saltar de miedo. Alguien dejó el pastel en la puerta. Dijo la voz de un amigo al otro lado. ¿Quieres que lo pongamos en el refrigerador? Estaba confundida. Me levanté y abrí la puerta, preguntando a qué se refería. Mi esposo debía traer el pastel, y él nunca lo dejaría simplemente en la puerta. Alguien dejó la caja de la pastelería en el tapete de la entrada y se fue. Dijo el amigo, mirando mi rostro pálido y paralizado. Corrí a través de la sala en pánico. Los demás invitados, que unos momentos antes reían, ahora percibieron que algo estaba terriblemente mal. La puerta principal ya estaba abierta y, tal como dijeron, la caja del pastel estaba allí. Caminé lentamente hacia ella. Al tocar la cinta, un charco rojo comenzó a formarse debajo de la caja de tamaño mediano. No necesitaba abrirla por completo para ver el cabello de mi esposo dentro. Mi mano izquierda voló a mi boca, como tratando de contener un grito. La mano derecha aún sostenía mi teléfono, que vibró de repente. Era un mensaje de ese número. De Ana. Detrás de mí, como siempre. Mi padre me abandonó hace 20 años. Esta noche descubrí por qué. No había visto a mi padre en años. Habían pasado 2 décadas desde la última vez que lo había visto. Mi último recuerdo claro de él era cuando salió por la puerta cuando yo tenía 5 años. Estaba viendo caricaturas. Me giré justo a tiempo para ver su espalda mientras salía por la puerta, usando su típica chaqueta de mezclilla azul, con la cabeza baja mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de él. Mi madre estaba en el suelo, sentada con las piernas cruzadas y llorando a pocos metros de mí. La escena me impactó. Mi mamá nunca lloraba, ella era mi roca y nunca había visto siquiera una lágrima de ella. Gateé hacia ella y me senté en su regazo mientras sollozaba, completamente sin saber qué hacer. Recuerdo que le acaricié el cabello para consolarla, algo que ella había hecho incontables veces por mí cuando estaba enfermo o triste. ¿A dónde va papá?, pregunté inocentemente. Mi mamá me miró, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Tu papi se fue, cariño. Tu papi nos dejó, murmuró. El divorcio tuvo que hacerse en ausencia. Nadie sabía a dónde había ido. Recuerdo caminar por la ciudad con mi abuela, poniendo carteles de persona desaparecida de mi padre. Ella nunca pudo aceptar que simplemente nos había abandonado a todos. Los carteles estuvieron colgados unos meses antes de que fueran arrancados. Pasaron los años, mamá se volvió a casar con un gran hombre. Yo hice terapia para lidiar con la partida de mi papá, y eventualmente me fui a la universidad. La vida era normal. Aunque nunca dejé de pensar en mi padre, no realmente. Incluso cuando pensaba que había aceptado su partida, me daban ganas de buscar su nombre en Google o en redes sociales. Pero nunca aparecía nada. Por eso, cuando finalmente me envió un mensaje, fue una completa sorpresa. Estaba en el trabajo, jugando un poco con mi teléfono mientras tenía reportes que escribir, cuando apareció en mi pantalla. ¿Eres David Lewis? ¿De Topeka? ¿Y tu mamá se llama Penélope? Si es así, este soy yo, tu padre. He estado tratando de ponerme en contacto contigo.
Me senté y me quedé mirando el mensaje incrédulo. Dejé el teléfono a un lado, lo levanté de nuevo y leí el mensaje. Mientras procesaba todo, aparecieron más mensajes. David, lamento todo. Durante estos años me mantuve alejado. Realmente necesito que me respondas. Necesito que aceptes venir a verme. Mi primer instinto no fue responder. Estaba medio convencido de que era algún tipo de estafa, alguien que sabía sobre mi pasado y que iba a pedirme dinero a través de Venmo o alguna transferencia. Finalmente respondí. ¿Cómo sé que realmente eres mi padre y no algún tipo de estafa? Esperé la respuesta. Mi corazón latía con fuerza y una avalancha de pensamientos cruzaba mi cabeza. Si realmente era mi papá, tenía muchas cosas que decirle. La mayoría no eran buenas. Te prometo que soy tu papá. Cuando eras niño tenías un gato pelirrojo llamado Polka que murió cuando tenías 3 años. Tenías un osito de peluche con el que dormías todas las noches llamado Mr. Simon. Por favor, David, soy realmente yo y necesito que aceptes venir a verme. Miré el teléfono. Estaba rompiéndome la cabeza tratando de pensar qué decir. ¿Regañarlo? ¿Decirle que con gusto lo vería porque lo había extrañado todos estos años? No hice ni una cosa ni la otra. Necesito tiempo para procesar esto. Te escribiré más tarde esta noche. Estoy en el trabajo y necesito concentrarme. Sosteniendo el teléfono, esperé su respuesta. Llegó rápidamente. Entiendo. Pero por favor, necesito una respuesta esta noche. Volver a mi escritorio para trabajar en los reportes fue casi surrealista. Era como si fuera un fantasma en mi propio cuerpo. Aún así, hice todo lo que tenía que hacer. Me dio algo en que concentrarme. Al llegar a casa, fui directo al dormitorio y me dejé caer en la cama, con el teléfono en la mano. Mi prometida no había llegado todavía. Hoy tenía turno tarde en el trabajo. De todas las personas con las que más quería hablar era con ella, pero no podría contestar aunque la llamara. Leí los mensajes de nuevo. Honestamente, no tenía que responder en absoluto. Podía bloquearlo. Dejarlo pensando que hizo mal para que yo lo abandonara. Pero finalmente le respondí. La curiosidad era demasiado. ¿Por qué quieres verme? Si hay algo que quieras decirme, solo escríbelo. Su respuesta fue casi inmediata. David. Me alegra tanto que hayas escrito. Temía haberte perdido. Créeme, necesito verte en persona. Si después de eso nunca quieres verme o hablar conmigo, te prometo que nunca más intentaré contactarte. Dejé el teléfono en la cama y miré al techo. Esto era demasiado surrealista para mí. La puerta principal se abrió y Alicia entró. Llegué. Llamó. Entró al dormitorio al no encontrarme en la sala. Me miró y frunció el ceño. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Preguntó preocupada. Negué con la cabeza y levanté el teléfono. Mi papá. Mi papá me acaba de mandar un mensaje. Quiere verme esta noche para hablar en persona. No sé si debería aceptar. Le expliqué, extendiéndole el teléfono para que leyera lo que él había escrito. Sus ojos se abrieron. De todas las cosas que podría haberle contado, esta no parecía la que esperaba. Tomó el teléfono y leyó los mensajes. ¿Qué quieres hacer, cariño? Sé que es tu papá, pero es esencialmente un extraño. No le debes nada. Aún no tienes que verlo. Me aseguró, tomándome de la mano. Creo que quiero verlo. Aunque sea solo para saber por qué se fue. Quiero escucharlo de él, dije, apretando su mano de vuelta. Volví al teléfono y escribí el mensaje. ¿Dónde quieres que nos encontremos? Envíame la dirección. Su respuesta. Muchas gracias, David. Esto significa todo para mí. Te envío la dirección ahora. Solo me sorprendió un poco que la dirección estuviera a solo 30 minutos de nuestro departamento. La busqué en Google Maps y mostraba una pequeña cabaña en el bosque. Sentí una punzada de enojo al saber que había estado tan cerca y recién ahora intentaba contactarme. ¿Cuánto tiempo había vivido allí? ¿Años? ¿Meses? Lo descubriría pronto. Alicia insistió en acompañarme, pero la convencí de quedarse en casa. Tenía la dirección donde estaría y si no escuchaba de mí en 2 horas llamaría.
Y si no lo hacía, llamaría a la policía. Todavía no estaba convencida de que esto no fuera algún tipo de estafa elaborada. Tuve mucho tiempo para pensar en el camino hacia la casa de mi papá. Cuando llegué, sentí un pinchazo de enojo al ver la casa. Era una pequeña y encantadora cabaña de madera. Sabía lo suficiente sobre la zona para saber que no era barata, y me pregunté qué había estado haciendo todo este tiempo para permitirse un lugar tan bonito. Seguro que no pagando manutención. El auto apenas se detuvo cuando la puerta se abrió y un hombre caminó torpemente hacia la ventana del conductor. «David», dijo el hombre, sin aliento, con una pequeña sonrisa en el rostro. Era mi papá. Ahora que estaba aquí en carne y hueso, no se sentía real en absoluto. Lucía demacrado y más delgado de lo que su foto había dejado ver. Salí del auto y retrocedí para que pudiera bajarme, la pequeña sonrisa todavía en su rostro. Todo lo que había planeado decirle desapareció de mi mente mientras él hacía un gesto hacia la casa. «Vamos. Entremos. Tengo mucho que explicar antes de que llegue el momento». Empezó a caminar hacia la cabaña, sin voltear a ver si lo estaba siguiendo. Lo seguí. Lo observaba desde atrás, fijando la mirada. No había intentado abrazarme ni tocarme de ninguna manera, lo cual me alivió, pero también me decepcionó que no lo hubiera hecho. El interior era agradable. Minimalista pero decorado con buen gusto. Tenía un toque femenino, como diría Alicia. Tal vez tenía novia o incluso esposa. Mamá se volvió a casar. Se llama Steve, es un gran tipo. Solté sin pensarlo. Mi papá se volteó a mirarme. La sonrisa desapareció de su rostro y bajó la mirada. Lo sé. Lo vi en redes sociales. Ella se ve feliz. Dijo suavemente. Me encogí de hombros. Lo había dicho para herirlo, pero ahora solo me hizo sentir un poco culpable. ¿Por qué me pediste que viniera aquí? Después de todo este tiempo. Solo quiero que sepas que si vienes a pedirme un riñón o dinero, olvídalo. Solté, con la voz más cortante de lo que había querido. Quería mantenerme calmado y sereno, pero estaba demasiado alterado. Me miró fijamente. Sus ojos estaban vidriosos, como si luchara por contener las lágrimas. Parecía sin palabras. Me acomodé incómodamente en el sofá, desviando la mirada. Solo necesitaba verte. Quería explicarte por qué me fui. No voy a pedir perdón, pero sí quiero que entiendas por qué hice lo que hice, dijo con prisa. Lo miré. La respuesta obvia era que había otra mujer. O tal vez alguna deuda con la mafia, cualquier cosa. Pero ahora que estaba a punto de conocer la razón, lo único que sentía era una ira lenta y constante. Ninguna excusa que me diera sería suficiente. Soy un hombre lobo. Dijo simplemente, extendiendo los brazos en un gesto de resignación. Debo admitir que de todo lo que había pensado que podría decir, esto no era una de las posibilidades. Ya veo. Dije lentamente. Estaba mentalmente enfermo. Tal vez esquizofrénico o con algún tipo de ruptura mental. Mira, si me trajiste hasta aquí solo para inventarte algún cuento sobre por qué te fuiste, ahórralo. Puedo ver que te va bien. No hay necesidad de mentirme. Dije, señalando enojado alrededor de la cabaña. Sus ojos siguieron el movimiento de mis manos y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Oh, esta no es mi casa, David. La gente que vive aquí está de vacaciones y entré sin permiso. Pero necesitábamos un lugar tranquilo para hablar. Explicó, acercándose un paso más. Me levanté y me aparté lateralmente, moviéndome más cerca de la puerta. ¿Hablas en serio? ¿Tienes idea del problema en el que te meterías si te atraparan? Vas a la cárcel por cosas así. Tartamudeé. Esto no estaba yendo como esperaba. Ojalá fuera un estafador. Habría sido menos desgarrador. Se acercó a mí, levantó su camisa y fue entonces cuando vi que tenía un portapistola en el cinturón con una pequeña pistola. Con un movimiento fluido, sacó el arma y me la extendió. Necesito que hagas una cosa por mí. En todos estos años que estuve lejos no he hecho nada más que intentar encontrar una cura para esto. Terminarlo, curarlo, no importa. Todo lo que encontré fue esto. Lo único que realmente puede detenerme es la plata.
Tengo esto cargado con balas de plata. Debe ser hecho por alguien que ame al afligido. De otra manera, no funcionará. Confía en mí, he probado alternativas. Sus ojos derramaban lágrimas mientras me entregaba el revólver. Lo miré atónito. Papá. Esto es una locura. Estás loco. Necesitas ir a un hospital. Dije, sorprendido ante el arma. Nunca había sostenido una. Debe ser hecho por alguien que me ame. Mis padres están muertos. Sé que tu mamá no me ama. Debe ser tú, eres todo lo que tengo. Dijo, tragando saliva mientras hablaba. Le extendí el arma, pero él se apartó y caminó hacia la puerta, bloqueando la salida. Mira, no tenemos mucho tiempo. Cuando caiga la noche esto pasará rápido. Y debes saber que no tengo control sobre mí cuando llega el cambio. He matado personas, sin siquiera recordarlo. No serás diferente aunque seas mi hijo. Volvió a tragar saliva, el color desapareciendo de su rostro. Retrocedí un paso por reflejo, abrazando el arma contra mi pecho de forma protectora. No quería entregarla más. No creía ni por un segundo que fuera un hombre lobo, pero darle el arma parecía mala idea. Es hora de salir ahora. No hay razón para arruinar esta bonita casa. Resopló, su respiración acelerada como si acabara de correr una milla. Su rostro, ya pálido, adquiría una textura alarmantemente cerosa que me revolvía el estómago. No tenía idea si estaba sufriendo un derrame, pero de repente no se veía bien. Tropezó hacia afuera y lo seguí, sin saber qué hacer. Miré mi auto. Podría correr hacia él y escapar. Llevarme el arma y llamar a una ambulancia. Ni se te ocurra intentar llegar al auto. De todos modos, no tendrás tiempo. Miró hacia arriba mientras los últimos rayos de luz desaparecían en el horizonte. Está sucediendo. Perdóname, David, por favor, sabe que siempre te he amado. Espero que todavía me ames. Jadeó mientras se doblaba, aparentemente con dolor. Papá. Jadeé, avanzando unos pasos hacia él. ¡No! Me gritó. Extendió las manos y retrocedió antes de caer al suelo y empezar a convulsionar. Ocurrió de manera instantánea. En las películas que había visto sobre hombres lobo, la transformación siempre era prolongada, dolorosa y dramática. Pero esto no fue así. Su piel se abrió como si ya no fuera piel. Se partió como si su carne estuviera hecha de papel maché. Mi visión se nubló mientras absorbía todo lo que estaba pasando. La bestia se alzaba de los restos de piel y ropa, mirándome. Sus ojos eran de un ámbar feroz, brillantes y llenos de pura maldad. No había nada humano en ellos. Nos quedamos mirándonos unos segundos antes de que diera un salto hacia mí, cerrando la distancia en un instante. Grité y levanté mi brazo, el que sostenía el arma. La criatura estaba lo suficientemente cerca como para tocarla. Podía oler el húmedo olor animal de su pelaje mientras se extendía hacia mí. Disparé instintivamente. Disparé 2 veces. Una bala le dio en la mejilla y la segunda en el pecho, donde debería estar el corazón. La bestia soltó un jadeo casi delicado y humano mientras se desplomaba de lado. Parecía sorprendida al tocar el suelo. Dejé caer el arma. Mis dedos estaban entumecidos por el shock, y corrí hacia mi auto. Arranqué el carro y salí a toda prisa del camino de entrada. Los faros iluminaron brevemente el cuerpo de la criatura mientras me alejaba. No se había movido. El shock me golpeó mientras conducía y luchaba por mantenerme en la carretera. Seguía mirando el espejo retrovisor esperando ver que esa cosa me perseguía. Pero solo había oscuridad detrás de mí. No llamé a la policía ni a una ambulancia. Lloré en silencio todo el camino a casa. No había nada que pudiera contarle a alguien que tuviera sentido para cualquiera. Alicia me había esperado despierta y cuando irrumpí por la puerta de entrada, ella jadeó y me preguntó qué había pasado. No podía decirle la verdad. Inventé una mentira en el acto. Que me había encontrado con mi papá, y que era un drogadicto pidiendo dinero. Que la cabaña ni siquiera era suya, sino un lugar en el que había entrado sin permiso. Tuve que convencerla de que no llamara a la policía. No había manera de explicar por qué había un licántropo muerto en el camino de entrada. Ella se quedó despierta conmigo hasta que el cansancio finalmente la venció y se desmayó en el sofá.
Yo, en cambio, permanecí despierto. No había manera de dormir. Me senté en la oscuridad, tomando café y temblando. Cuando los primeros rayos de luz se filtraron por las persianas, solté un suspiro de alivio. La luz del sol traía cordura consigo, y podía empezar a convencerme de que había alucinado toda la noche. Fue entonces cuando mi teléfono vibró y, por reflejo, miré el mensaje que apareció en la pantalla, y mi corazón se hundió. Era solo una sola oración. David, no funcionó. El asesino de gatos en la calle Bar. Siempre me ha gustado mucho mi vecindario. Calle Bar, número 1287. Era la casa que mi esposa y yo compramos cuando esperábamos a nuestro primer hijo. Estaba lleno de pequeñas casas unifamiliares, todas bien cuidadas y queridas. Vivo en un callejón sin salida, lindando con varias hectáreas de terreno boscoso y sin desarrollar. Es un lugar bonito, cerca del centro de la ciudad, pero se sentía aislado gracias a los árboles que nos rodeaban. Podía salir a la terraza por la mañana con mi café y escuchar cantar a los pájaros y el chirrido de las ardillas. Por la noche siempre había un sinfín de luciérnagas que a mis hijos les encantaba perseguir. Era un pequeño pedazo de cielo suburbano. Incluso me gustaban mis vecinos. Hacíamos parilladas y cuidábamos de los hijos de los demás como se hacía en los años 50. Una de nuestras vecinas se llama señora Scholes. Había vivido en su casa durante décadas y, hasta donde sé, el vecindario había crecido a su alrededor. Su casa era antigua, de estilo Cape Cod, en contraste con las casas modernas del vecindario. Nunca conocí a su esposo. Murió mucho antes de que nos mudáramos. Parecía disfrutar de tener gente alrededor y siempre podías encontrarla en el porche delantero en los meses cálidos, tomando té y cosiendo sus colchas. Era una maestra en el arte de las colchas. Había visto muchas de sus piezas y siempre me asombraba el nivel de detalle. Más que tela, parecían pinturas. Era famosa en la comunidad por ello. Cada año participaba con sus colchas en la feria del condado o las donaba para subastas con fines benéficos. Era una encantadora anciana, con cabello blanco como la escarcha que mantenía recogido en un moño, y cuidaba el jardín más bonito de la cuadra. Cultivaba flores, verduras, e incluso frutos de cerezos y manzanos que prosperaban en su jardín delantero. Y siempre tenía sus gatos. Con los años había tenido docenas de compañeros peludos, pero ninguno tan grande como su gato favorito, Diego. Era un gato enorme, con un glorioso pelaje largo de color gris carbón. Supuse que era un Maine Coon, pero nunca lo supe con certeza. A menudo lo confundían con un lince por su tamaño. Pero era un amor. Diego patrullaba el vecindario como un viejo constable. Caminaba despacio por la calle, olfateando todo lo que podía. Los niños lo adoraban y jugaban con él como si fuera un perro. Era inmensamente paciente y toleraba sus abrazos y besos. Durante el año escolar, esperaba con los niños en la parada del autobús, asumiendo el papel de un benevolente pastor mientras los acompañaba. Nuestra casa era su segunda favorita después de la señora Scholes. Creo que era porque nuestro jardín recibía mucho sol durante todo el día. Además, me gustaba verlo dormir entre las hortensias o trepar nuestro arce. Me encantaban los gatos, pero no podíamos tener uno porque mi esposa era alérgica. Tengo muchos recuerdos dulces de tomar café en nuestro porche trasero con Diego ronroneando a mi lado. Un día, uno de nuestros vecinos ancianos, el señor Carmody, falleció. Después de la señora Scholes, había sido quien más tiempo había vivido en el vecindario. Tenía más de 80 años y ya no podía salir mucho debido a la artritis que empeoraba con la edad. Pero siempre se alegraba de vernos y saludaba a los niños mientras jugaban. Aunque no había sido realmente nuestro amigo, había sido una presencia constante en nuestras vidas durante más de una década, y su ausencia fue impactante. Los niños lloraron. Tampoco lo conocían muy bien, pero el cambio repentino y permanente en sus vidas los alteró.
Todos fuimos a su funeral, al que asistió poca gente, salvo algunos familiares y vecinos. Había sobrevivido a la mayoría de su familia y amigos. Esta fue la primera vez que conocimos al nieto del señor Carmody, Víctor. Tenía varios nietos y bisnietos, pero Víctor era quien destacaba. Era alto y delgado, casi desgarbado. Me recordaba a un espantapájaros. Vestía pantalones de vestir y una camisa a cuadros descolorida que había visto mejores días. Solo hablamos con él brevemente, para darle nuestras condolencias. No tomó mi mano cuando la ofrecí y en su lugar me dio una mirada apagada, casi desinteresada. Lo dejé pasar. Debía estar cansado y apenado por todo el asunto. 3 días después vi a Víctor nuevamente, esta vez frente a la casa del señor Carmody con una cerveza en la mano, aunque apenas eran las 9 de la mañana. Supervisaba a un grupo de mudanza que estaba cargando muebles y cajas dentro de la casa. Sentí curiosidad, así que me acerqué y saludé, esperando obtener una mejor respuesta que la del funeral. Podía oler el alcohol y el humo de cigarrillo rancio a varios metros de distancia. Víctor me miró con fría hostilidad mientras bebía su cerveza. El aire a su alrededor se sentía más frío y mi sonrisa desapareció. Hola. Nos conocimos en el funeral de tu abuelo, lamento que haya fallecido. Fue un gran vecino para todos nosotros. Dije, intentando mantenerme amistoso. Víctor me miró a los ojos y se encogió de hombros. La gente muere. Dijo con tan poca entonación que parecía un comentario sobre el clima. Tosí, aclarándome la garganta mientras pensaba qué más decir. Asentí hacia la casa. Entonces, ¿estás vaciando sus cosas? Me dejó la casa. Nadie más la quería. Todos los demás viven en Florida y no querían lidiar con vivir en el Medio Oeste. Dijo Víctor de repente, sorprendiéndome. Internamente me estremecí. Si se mudaba, no me entusiasmaba. Ya no me caía bien. Y nuestro vecindario siempre había sido un lugar bastante agradable para vivir. ¿Qué es eso? Escupió Víctor, entrecerrando los ojos mientras miraba hacia abajo y detrás de mí a algo que no podía ver. Sentí algo deslizarse por mi pierna y escuché un fuerte ronroneo antes de poder mirar hacia abajo. Supe que era Diego, viniendo a saludar al nuevo vecino. Oh, este es Diego. Es el gato de la señora Scholz, una gran figura en el vecindario. Me agaché para rascarle rápidamente detrás de las orejas. Víctor retrocedió y prácticamente escupió al pobre Diego. Los gatos son lo más vil de esta tierra. Pequeños demonios con sus malvados ojitos de serpiente. Escupió mientras hablaba, con saliva y cerveza saliendo de su boca en una miela. Retrocedí, aterrorizado por su arrebato. Se había enojado tan rápido, y todo por un gato que ni siquiera podía hacerle daño. Diego es un amor. La mayoría del tiempo es como un perrito, los niños juegan con él. Dije, tratando de calmar la situación. Víctor miraba al gato con un odio tan intenso que me asustó. Dio un último sorbo de su cerveza, la terminó y luego lanzó la lata vacía directamente a la cabeza de Diego. Falló y me golpeó la espinilla a mí. Diego salió corriendo mientras me agachaba a frotarme la pierna. ¿Qué demonios, hombre? Me pegaste con eso. Ojalá supiera cómo lanzar un puñetazo. Pero en ese momento, escalar la situación probablemente no habría sido buena idea. Son pequeños demonios. Pequeños demonios enviados del infierno y siempre lo supe. Gritó Víctor, sin mirarme siquiera, sino a la figura fugitiva de Diego. Volví a casa y le conté todo a mi esposa. Ella quería llamar a la policía, pero no estaba seguro de que pudieran hacer algo. Ambos acordamos mantenernos a salvo, con los niños y nuestro perro, lejos de Víctor. Si era así de volátil con un gato, no teníamos idea de cómo sería con los niños. También envié mensajes a todos los vecinos explicando lo sucedido. No contactamos a la señora Scholz porque solo tenía teléfono fijo. Le aseguré a mi esposa que hablaría con ella tan pronto como pudiera. A la mañana siguiente empezamos a encontrar gatos muertos. Estaba tirado en medio de la calle, entre mi jardín y el porche delantero de la señora Scholz. Era obvio que el pobre felino había sido atropellado.
Era un gato negro pequeño que no reconocí. La señora Scholz ya estaba en su porche delantero tomando una taza de té de hierbas. Miraba con tristeza al animal muerto cuando me acerqué a ella. Pobrecito. Sollozó, limpiándose los ojos. Ese hombre vil ni siquiera frenó al cruzar la calle. No tuve que preguntarle a quién se refería. Ya lo sabía. Consolé a la señora Scholz lo mejor que pude antes de revisar el cuerpo del gato. Tenía collar y placa con su nombre, así que le envió un mensaje al dueño explicándole que había encontrado a su gato. Cuando me llamaron estaban llorando, preguntándose qué había pasado con su amigo peludo. El gato se llamaba Félix y era un gato de casa que se había escapado la noche anterior. Me sentí terrible explicando lo que había pasado a sus dueños. Omití la información sobre Víctor. No podía probar que fuera intencional. Tal vez Víctor ni siquiera había visto al gato. Vinieron a recoger el cuerpo y mi esposa mantuvo a los niños ocupados en el patio trasero mientras lo hacían. Amaban a los animales y verlos solo los habría perturbado. Al día siguiente apareció otro gato muerto. Esta vez sin collar, y estaba tirado en la entrada del señor Ardin, casi como si lo hubieran colocado allí. El señor Ardin lo encontró y envió un mensaje a todos preguntando si reconocíamos al animal. Nadie lo hizo y asumimos que era un gato callejero. Este no había sido atropellado, lo habían ahogado. Su pobre cuerpo estaba hinchado de agua. No vivíamos cerca de grandes cuerpos de agua, así que asumí que había sido colocado allí desde otro lugar. Fue ese hombre, ese Víctor. Acusó mi esposa. No lo contradije, pues asumía lo mismo. Me asustó. El hombre solo llevaba 2 días mudado y ya encontrábamos animales muertos en nuestras calles y entradas. ¿No era la crueldad con animales un signo de sociopatía? La mayoría de los vecinos en el callejón tenían niños y mascotas. ¿Sería este tipo un riesgo para todos? Mi esposa y yo hablamos más, pero no sabíamos qué hacer. No podíamos probar nada y lo último que queríamos era empezar a lanzar acusaciones. Pero seguimos encontrando animales muertos. Esto alteraba mucho a los niños. Normalmente eran los primeros en levantarse por la mañana para prepararse para la escuela, y si había un cuerpo en la calle, ellos eran los primeros en verlo. Por lo general eran gatos. Algunos con collar, otros sin él. Pero también había otros animales. Pájaros, perros, conejos e incluso un zorrillo en descomposición que dejaron en la entrada de la señora Scholz como una especie de macabra ofrenda. Nunca había visto a la señora Scholz enojada, pero con el paso de las semanas pude ver el odio reflejado en sus ojos cada vez que Víctor pasaba en su auto. Nunca salía de su casa. Tampoco teníamos idea de a qué se dedicaba. El jardín, que el fallecido señor Carmody mantenía incluso en su vejez, se estaba deteriorando. Nunca cortaba el césped y rechazaba cualquier ayuda que ofrecíamos. Lo peor era que todo el vecindario comenzó a oler ligeramente a animales en descomposición. Nunca pudimos encontrar todos los cuerpos, pero sospechábamos que venían de la casa de Víctor. Mi esposa estaba al borde del colapso. Era ama de casa, y cuando los niños estaban en la escuela mantenía la casa y creaba arte para vender en Etsy. En los días bonitos se sentaba afuera a trabajar y dejaba que el perro corriera por el patio trasero. Juraba que Víctor siempre la miraba de manera lasciva si la veía sola afuera, así que dejó de salir. Ahora conducía hasta un parque local para pasear al perro, cuando antes lo paseaba por el vecindario. Instalamos uno de esos timbres con cámara para tener algo de seguridad. Hasta ahora, Víctor no había entrado a nuestra propiedad, y eso ayudaba a tranquilizar a mi esposa. Los demás no habían tenido tanta suerte. La familia Baum, compuesta por una madre soltera y 2 adolescentes, nos contó que ella había sorprendido a Víctor mirando por la ventana del dormitorio de la hija menor mientras se vestía para la escuela. Su casa estaba justo al lado de la de Víctor y la ventana del dormitorio de las niñas daba hacia su hogar. Lo confrontó y el hombre solo se rió, diciendo que creía haber dejado caer algo y lo estaba buscando. Después de eso, hizo que las niñas mantuvieran las persianas cerradas en todo momento. A través del chat grupal y mensajes, supimos que todos estábamos teniendo problemas con Víctor.
Nuestros vecinos, los Nguyen, se habían contactado con la familia de Víctor pidiendo información sobre él. Todo lo que la familia dijo fue que mantuviéramos las puertas cerradas y a las mascotas dentro. Dijeron que nadie de la familia Carmody se relacionaba con él debido a varios incidentes de su juventud, pero se negaron a dar más detalles sobre esos incidentes. Estaba perdido. Pensé en amenazar a Víctor, en comprarle la casa, incluso en quemar el lugar cuando él fuera a trabajar. Ninguna de estas opciones funcionaría. Al menos, ninguna que no terminara conmigo en la cárcel o en la ruina. El punto de quiebre llegó en una fresca mañana de sábado de agosto. Estaba haciendo panqueques con chispas de chocolate en la cocina cuando escuché un fuerte lamento afuera. Todos lo oímos y nos quedamos congelados. Los niños miraban alrededor, confundidos, pero mi esposa y yo nos miramos, dándonos cuenta de que el llanto venía de la casa de la señora Scholes. Apagué el quemador de la estufa y miré afuera. La señora Scholes estaba en el suelo gritando, abrazando algo contra su pecho, y pude ver sangre alrededor. Mi boca se secó. Pensé que la había atropellado un auto. Quédense en la casa. Grité a mi esposa y a los niños mientras corría afuera en pijama, agarrando mi teléfono al salir. Corrí hacia la señora Scholes con el corazón latiendo a 1000. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas, y respiré aliviado al darme cuenta de que no era su sangre. Pero jadeé al darme cuenta de a quién pertenecía la sangre. Era Diego. El dulce gato estaba abrazado contra su pecho y claramente estaba muerto. Una gran herida en su costado era evidencia de lo que lo había matado. Un rastro de sangre estaba sobre el asfalto, que iba desde la entrada de la casa de Víctor Carmody hasta los brazos de la señora Scholes. Él lo mató. Sé que lo mató. Mató a mi dulce Diego. Resolló, su voz áspera por el llanto. También se me llenaron los ojos de lágrimas. Diego había sido mi amigo. Detrás de mí escuché abrirse la puerta de mi casa y las voces de mis hijos. Papá, ¿qué pasó? Llamó mi hijo. Me puse entre él y la señora Scholes para protegerlo de la vista, pero era demasiado tarde. Ya lo había visto. En todo el callejón, mis vecinos salían de sus casas, asomaban detrás de las cortinas y corrían con sus celulares en mano, listos para llamar a la policía o a bomberos, o a quien fuera. Miré los rostros de mis vecinos y todos debíamos estar pensando lo mismo. Era Víctor. Víctor había matado a Diego. El rastro de sangre era prueba suficiente. El señor Roth, un hombre grande de unos 50 años que vivía junto a la señora Scholes, corrió hacia la casa de Víctor y comenzó a golpear la puerta. Su esposa, Cynthia, lo siguió suplicándole que se detuviera. Mark, no puedes provocarlo. Ese gato ha sido apuñalado y estás loco si crees que ese hombre no intentará apuñalarte también. Le gritó. Pero no se detuvo. Golpeó la puerta y gritó por Víctor, lanzando maldiciones. La puerta nunca se abrió y Víctor no apareció. Ni siquiera asomó la cabeza por su ventana. La señora Scholes seguía llorando, pero se volvió a mirar la casa de Víctor. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, tenían una mirada feroz. Nunca había visto a mi vecina enojada. Mi esposa se arrodilló junto a la anciana y le puso suavemente los brazos alrededor de los hombros. Lo siento mucho, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Hay alguien a quien quieras que llamemos? Preguntó con voz tierna, maternal. Necesito una manta. Necesito algo para envolverlo. Miró hacia mí mientras hablaba. Inmediatamente regresé a la casa, guiando a mis hijos de vuelta mientras entrábamos. Mi hijo se veía alterado y mi hija lloraba. Necesitaba consolarlos. Pero primero quería cumplir con lo que la señora Scholes había pedido. Tomé una de nuestras viejas toallas de playa y se la llevé. Ella la aceptó con un pequeño gesto de agradecimiento. Envió el cuerpo con la mayor delicadeza posible. Sus movimientos eran lentos y deliberados, casi reverentes. El gato había sido su amigo, compañero y confidente durante muchos años. Cuando se levantó con el gato cuidadosamente envuelto, dejó escapar un leve gruñido de esfuerzo. Me acerqué para ayudarla, pero ella negó con la cabeza. Puedo cargarlo.
Necesito hacer lo correcto por él. Rascó mientras caminaba hacia su casa. ¿Necesitas ayuda para enterrarlo? Tengo una pala. Le grité. No se volteó, pero habló mientras desaparecía en su hogar. No será necesario, dijo antes de que la puerta se cerrara detrás de ella. No vimos a la señora Scholes durante 3 días. Los niños llevaron flores y las dejaron en su porche. Mi esposa le preparó una cazuela y otros vecinos también llevaron pan y pasteles. Nunca respondió cuando llamábamos, así que dejamos todo en la puerta. Más tarde vimos que las cosas habían desaparecido, así que supimos que al menos recibía todo. Pobrecita. Mi esposa se emocionó al decirlo. Debe sentirse tan sola sin su gato. Deberíamos invitarla a cenar. Intentamos llamarla, pero el teléfono sonaba y nadie contestaba. Cualquiera que fuera el dolor de la señora Scholes, quería vivirlo a solas. La muerte de Diego pareció envalentonar a Víctor. Empezamos a encontrar trozos de queso y carne con clavos y tachuelas clavados en ellos en nuestro patio trasero. Fue pura suerte que mi esposa los encontrara antes de que nuestro perro lo hiciera. Nuestros vecinos reportaron lo mismo y comenzaron a instalar cámaras de seguridad. Para entonces habíamos llamado a la policía, pero no podían hacer nada. No teníamos imágenes de Víctor entrando en nuestro patio ni testigos. Frustrado por la falta de ayuda, le dije a mi esposa que instalaría cámaras exteriores en toda la casa con la esperanza de atraparlo en el acto. También empezamos a mirar otras casas. Y no éramos los únicos. Los Nguyen también buscaban. Me partía el corazón porque amaba nuestra casa, pero este tipo estaba escalando y yo estaba perdido. Tenía que proteger a mi familia de alguna manera. La tercera noche después de la muerte de Diego empezamos a escuchar aullidos. Me levanté de golpe en la cama al escucharlos. A mi lado, mi esposa también estaba despierta, con los ojos muy abiertos en la luz tenue del dormitorio. ¿Qué fue eso?, susurró. No lo sé. Le respondí en voz baja. Afuera, el aullido continuaba sin cesar. Si acaso, parecía más fuerte. Como si quisiera llamar la atención. ¿Vas a ir a ver qué pasa?, susurró de nuevo mi esposa. Honestamente, no quería salir de la cama. Pero si el animal que oíamos era lo suficientemente ruidoso para despertarnos, los niños podrían estar despiertos también, aterrorizados en sus camas y demasiado asustados para moverse. Salí del dormitorio con mucho cuidado. Usé la linterna de mi teléfono para no encender la luz del pasillo y no despertar a los niños si aún dormían. Revisé sus habitaciones y, afortunadamente, todavía dormían. Mi hijo incluso roncaba suavemente, lo que habría sido adorable en otras circunstancias. Al salir, pude finalmente identificar de dónde venía el sonido. Del bosque detrás de la casa de Víctor. Mi vecino Margaret también estaba afuera. Estaba en pijama y bata, con un bate de béisbol y una linterna en la mano. Se cruzó en mi mirada y nos intercambiamos un gesto cómplice. Al otro lado de la calle sin salida, la mayoría de las luces estaban encendidas y podía ver a los vecinos asomándose por las ventanas, intentando encontrar el origen del sonido. Incluso las luces de Víctor estaban encendidas, lo cual era inusual. El señor Roth se acercó y agitó el bate. Creo que viene del bosque detrás de la casa de Víctor. Te apuesto lo que sea a que ese monstruo enfermo tiene un animal atrapado en una trampa o algo peor. Escupió. Era algo que no había considerado antes. Pero para mí sonaba más a un animal furioso que a uno herido. Aunque, claro, nunca había oído algo así. ¿Deberíamos ir a ver?, pregunté a Mark, sintiéndome más valiente ahora que no estaba solo. Sí, deberíamos, susurró Mark. Me encantaría atrapar a ese tipo en el acto, para justificar el uso de esto, dijo, balanceando el bate para enfatizar. No sabía qué decir. Quería que la noche terminara sin violencia, incluso contra un loco como Víctor. Comenzamos nuestra lenta caminata hacia el final de la calle sin salida cuando el sonido se detuvo abruptamente, como si hubieran apagado un interruptor. Mark y yo nos miramos, atónitos por el silencio repentino. Supongo que se escapó, sugerí débilmente.
Como ya no había aullidos que investigar, nos separamos y regresé a casa. Entré con sigilo para no despertar a los niños. Revisé sus habitaciones una vez más y seguían durmiendo profundamente. En nuestro dormitorio, mi esposa me miraba con los ojos abiertos, el teléfono en la mano. ¿Descubriste qué era? No. Dije negando con la cabeza. Casi llamo a la policía. Susurró, dejando el teléfono a un lado. No estoy seguro de que la policía viniera a investigar un caso de aullidos extraños. Apostaría a que solo era un coyote en celo o algo así. Traté de tranquilizarla. Y de convencerme a mí mismo. Escuchamos los aullidos la noche siguiente, y la siguiente también. Podías casi poner tu reloj por ellos. El chillido inhumano era puntual y aterrador. Eventualmente despertó a nuestro hijo, que vino corriendo a nuestro dormitorio aterrado. No salí, pero desde la ventana vi a Mark caminando con la linterna en una mano y el bate en la otra. Las luces de Víctor también estaban encendidas, aunque no lo vi salir de su casa. Siempre cesaba abruptamente después de 15 o 20 minutos de chillidos casi continuos. Para la tercera noche también despertó a nuestra hija. El grito parecía más fuerte y frenético, y tenía a toda mi familia llorando. Asustó tanto a mi esposa que llamó a la policía. Finalmente llegó un patrullero a vigilar la zona, pero mucho después de que los sonidos habían cesado. A la mañana siguiente, todos salimos de nuestras casas atónitos. Los niños habían insistido en dormir en nuestra cama y no queríamos sacarlos. Honestamente, me sentía más seguro teniéndolos cerca. Mientras caminaba hacia el buzón a recoger el periódico, vi a la señora Scholl sentada en su porche, cabizbaja. Era la primera vez que la veía desde que Diego murió. Me acerqué saludando, animado al ver a nuestra querida vecina. Mi sonrisa flaqueó al acercarme y ver su aspecto desaliñado. Lucía agotada. Su cabello blanco estaba suelto en lugar de recogido en su impecable moño habitual. Tenía ojeras como si no hubiera dormido en días, y su delgada figura parecía aún más frágil bajo el vestido. Señora Scholz, estábamos preocupados por usted. Nadie la ha visto en días. Dije con entusiasmo, deteniéndome a unos pasos de ella. Ella me miró lentamente, como si tuviera el cuello dolorido, y ofreció una débil sonrisa. Perdón si los preocupé. He estado ocupada. Trabajaba en algo especial y no podía apartarme de ello. ¿Es una de sus colchas? Pregunté, tratando de mantener la conversación. Ella sonrió levemente y asintió. Algo así. Respondió. La señora Scholl se levantó de repente y se dirigió hacia su puerta principal. Si me disculpan, no me he estado sintiendo bien. Creo que me haré un té y me acostaré. Le saludé torpemente mientras entraba a su casa. No se me ocurría nada más que decir. Si mi esposa hubiera estado ahí, habría preguntado si necesitaba comida o algo más, o la habría invitado a cenar. Sin nada más que hacer afuera, regresé a mi casa. Intenté ocuparme en algunas reparaciones pequeñas, pero estaba distraído. Mi esposa había enviado a los niños a casa de sus padres por el fin de semana. En parte para que tuviéramos tiempo para nosotros, pero sobre todo para que ellos evitaran el extraño aullido que temíamos que volviera esa noche. ¿Crees que deberíamos llamar al control de animales?, preguntó mi esposa, mirando por la ventana mientras caía la tarde. Nuestros vecinos ya lo hicieron. Creo que vendrán a poner trampas o algo así. Pero nadie del control de animales va a salir a medianoche para esperar a que un animal raro empiece a aullar. Mi esposa seguía mirando por la ventana como si esperara que algo le saltara encima. Aún así, logramos pasar una buena noche. Pedimos comida china y la comimos mientras veíamos una película. Por la noche nos sentamos afuera a tomar un poco de vino. Era raro tener una velada sin niños, así que tratamos de disfrutarla lo más posible. Mi esposa se quedó dormida bastante temprano, ayudada en gran parte por los 5 vasos de vino que había tomado. Yo no podía dormir, incluso después de beber un par de cervezas. Sabía que si los aullidos comenzaban de nuevo, me despertarían de todas formas.
Para pasar el tiempo encendí mi PlayStation y disfruté de un tiempo de juego en solitario, algo que normalmente no tenía con los niños alrededor. Seguía mirando el reloj. Si medianoche pasaba sin ese grito infernal, finalmente podría dormir. Esperaba poder descansar sin que los niños saltaran en nuestra cama pidiendo pancakes de chispas de chocolate. A medida que se acercaba la medianoche, apagué todo y bajé las luces. Todo estaba inquietantemente silencioso. No se escuchaban los sonidos habituales de la noche. Incluso los autos que pasaban sonaban amortiguados. El aire parecía expectante, como si todo estuviera esperando la medianoche. No sé por qué, pero salí por la puerta principal y me quedé en el porche. Mantuve las luces apagadas y aproveché el momento para disfrutar del silencio. Estaba agradable. Las estrellas brillaban esa noche y me encontré mirándolas, preguntándome brevemente cuánto costaría un buen telescopio. De repente, los aullidos comenzaron y me hicieron saltar. En todo el vecindario las luces permanecían apagadas. O estaban sentados en la oscuridad como yo, o dormían. Miré a lo largo del vecindario y vi que las luces de Víctor estaban encendidas. Su puerta principal también estaba completamente abierta, como una boca sorprendida. En las semanas que Víctor había vivido allí, no había visto el interior de su casa. Incluso a la distancia podía notar que estaba desordenada y descuidada. Las cajas de mudanza seguían intactas. Pero no había rastro de Víctor. El vello de mis brazos se erizó mientras los aullidos continuaban. Esta vez sonaban más fuertes, más insistentes. Tal vez incluso desesperados. Antes de darme cuenta, estaba corriendo hacia el sonido y la puerta abierta de la casa de Víctor. Quería finalmente ver qué era esa cosa. El alcohol me había dado valor, cuando antes había sido cauteloso. Me detuve solo lo suficiente para agarrar una rama caída del suelo. Medía un pie de largo y varios centímetros de grosor. No era mucho, pero me hizo sentir mejor tener algo con que defenderme. Me acerqué a la puerta de Víctor y miré hacia adentro. El olor del lugar me golpeó incluso a unos pocos metros. Era acre y rancio, como cuerpos sin lavar y humo de cigarrillo. Retrocedí un poco y escuché el animal gritar otra vez. Estaba más cerca. Sonaba mucho más grande de lo que había pensado. La luz del porche de la señora Baum se encendió de golpe. Debía haberse despertado con el grito. La vi salir cuidadosamente de su puerta trasera, con una bata y sujetando su celular, los ojos muy abiertos mientras me miraba. Antes de que pudiera decir algo, hubo otro grito, esta vez humano, proveniente del área boscosa detrás de las casas. Sonaba doloroso y aterrorizado. Corrí hacia el sonido. Señalando a la señora Baum, grité. Llama al 911. Creo que están atacando a Víctor. Corrí más allá de las casas hacia el bosque. No era especialmente profundo o denso, pero la luz que venía de las casas apenas iluminaba algo, y mentalmente me maldije por no llevar mi teléfono. Podría usar la linterna. Un destello brillante y un fuerte estallido vinieron de más adentro entre los árboles. Seguido por otro, y otro más. Se me heló la sangre. Eran disparos. Víctor estaba disparando al animal. O a mí. Retrocedí y comencé a trotar de regreso a la calle, cuando algo grande se me lanzó encima, derribándome. Solté la rama del árbol y rodé, dejando escapar un uf mientras el aire salía de mis pulmones. Era Víctor. También había sido derribado y estaba en el suelo a mi lado, mirando más allá de nosotros hacia el bosque, hacia el lugar donde había estado disparando su arma. Se movía de espaldas como un cangrejo, todavía en el suelo, intentando ponerse de pie. Su rostro estaba ensangrentado y su camisa rasgada. Lo miré, todavía atónito, cuando dejó escapar un aullido agudo y lastimero. Estaba asustado. Víctor me miró, con los ojos muy abiertos y enrojecidos. Estaban aterrados. Nunca había visto a alguien tan aterrorizado. Es el diablo, es el diablo. Gritó con un chillido agudo. Viene por mí. Le disparé pero sigue viniendo. Exclamó mientras finalmente lograba ponerse de pie y corría hacia la oscuridad. Yo me quedé en el suelo, aún atónito. Me aterraba que Víctor fuera a buscar su arma y comenzara a disparar otra vez.
Algo saltó frente a mí y me tensé, cubriéndome la cabeza, anticipando al loco con su rifle. Pero no era Víctor. El hedor de aquello me golpeó antes de que mis ojos pudieran procesar completamente lo que estaban viendo. Era un animal. Pero uno que no debería haber existido fuera de una pesadilla. Estaba en descomposición. Incluso estando frente a mí podía oler la putrefacción que emanaba. Del tamaño de un perro grande, era una amalgama loca de diferentes partes de animales que parecían cosidas entre sí. El cuerpo era mitad perro, mitad ciervo, con filas de astas rotas, huesos desparejos y dientes en su espalda como un puercoespín. Era un parcheado loco de piel y pelaje que se desprendía mientras estaba frente a mí. Pero la cabeza era lo que me dejó sin aliento. Era Diego. Su cabeza estaba cosida a esa cosa. Su rostro era cómicamente pequeño contra el enorme cuerpo al que había sido unido. Me miró, con los ojos de un carmesí profundo y sangriento que brillaban con la débil luz. No vi reconocimiento en esos ojos. Siseo y dejó escapar un aullido que me hizo gritar. Esto era lo que había estado haciendo esos horribles ruidos durante las últimas noches. Esta monstruosidad. Esta abominación muerta. Giró la cabeza en la dirección en que Víctor había huido, emitió un gruñido triunfante y se lanzó a la noche. Gateé lejos de ese lugar. Estaba tan aterrorizado que no podía ponerme de pie. La señora Baum me encontró. Lloraba mientras me ayudaba a levantarme del suelo. Escuché los disparos. Pensó que te había matado. Gritó a medias. Llegó la policía. Tomaron declaraciones y comenzaron la búsqueda de Víctor. No mencioné lo de la gran criatura felina no muerta. Estaba seguro de que nadie me creería. Ni siquiera estoy seguro de que yo mismo lo creyera. No tardaron mucho en encontrar a Víctor. Había corrido 2 millas hasta la autopista. Testigos dijeron que lo vieron correr y gritar hacia el tráfico. Corrió frente a un tráiler que no pudo detenerse a tiempo y lo que quedó de él quedó esparcido por la autopista. Fue terrible, pero todo el vecindario respiró aliviado al enterarse de que había muerto. Todos asumieron que estaba bajo algún tipo de droga. No sé si analizaron lo que quedaba de su cuerpo, pero estoy seguro de que no habrían encontrado nada. No fueron las drogas lo que empujó a Víctor Carmody hacia el tráfico. Ese horrible aullido también se detuvo. Supongo que había cumplido su propósito y ahora se había ido. Esperaba que se hubiera ido. Tal vez Diego ahora descansara en paz. Todos volvimos a la normalidad sorprendentemente rápido. Nadie lloró la muerte de nuestro vecino. Ni siquiera hubo funeral. Su familia extensa vino y retiró silenciosamente todas sus pertenencias antes de poner la casa nuevamente en el mercado. Se vendió muy por debajo del valor de mercado porque Víctor la había destrozado por dentro y querían deshacerse de ella lo antes posible. Los padres de la señora Baum compraron la casa. Estaban recientemente jubilados y querían vivir más cerca de su única hija y nietos. ¿Y qué podía estar más cerca que al lado? Incluso nos invitaron a una parrillada. Todo rastro de Víctor había desaparecido y lo reemplazaron con fotos enmarcadas de niños riendo, decoración de buen gusto y alfombra beige. Era surrealista. Seguía mirando más allá de la cerca del patio trasero como esperando ver a esa monstruosidad otra vez. Han pasado meses. Pero no puedo sacar esa imagen de mi mente. Si me quedo quieto lo suficiente, incluso puedo imaginar su olor nauseabundo. Ya no puedo mirar a la señora Scholz a la cara. Ella saluda e intenta hablar de manera trivial, y siempre trato de inventar una excusa para irme. La forma en que me sonríe, creo que sabe que yo sé. Ella también volvió a ser como antes. La vemos coser en el porche cuando el clima es agradable, tomando su té, deshierbando su jardín. Y ahora que hace más frío, podemos verla dentro de la casa, todavía tomando té y cosiendo. Incluso consiguió otro gato. Un elegante atigrado gris al que llamó Mateo. Realmente espero que nunca le pase nada malo a ese gato.